Me voy a basar en el espectro de plagio de Turnitin. Turnitin es un software antiplagio muy reconocido a nivel internacional, lleva muchos años en el mercado y definió 10 elementos, 10 pilares, que es los que él tiene en cuenta para hablar de plagio. Yo apenas voy a hablarles hoy de 7, que son los que me parecen a mí claves. Y bueno, el primero es la clonación. Presentar el trabajo de otro, palabra por palabra, como propio. Entonces aquí es donde muchos dicen, no, pero es que yo no he plagiado porque pues, yo tengo ciertos cambios. Entonces, bueno, este es el más grave y ese es el que creemos que es la única existente. Pero entonces vamos al segundo tipo de plagio, el más conocido por nosotros, el que le llamamos control C, control V. Contiene porciones significativas de texto de una sola fuente sin alteraciones. ¿Qué quiere decir? Pues cuando nos pareció muy chévere este texto, cogemos el fragmento, puede ser 1 o 2 párrafos, lo copiamos y lo pegamos y ya, hemos resuelto. ¿Listo? Observen que aquí, en este control C, no está identificando si cita usted o no cita. ¿Listo? Ya voy a hablarles un poco de este aspecto, porque normalmente sucede es que cogemos todo el fragmento y no citamos. Sin embargo, hay que tener presente que incluso así citemos, ¿ya? En el colegio utilizaban el término bibliografía para decir las fuentes que uno tomó, pero uno no citaba, simplemente uno recolectaba al final, ¿cierto?, cuáles fueron esas fuentes, pero nadie sabía al final cómo había usted cogido, qué tanto había cogido, qué fragmento, porque usted no citaba. Entonces allí hay que tener mucho cuidado porque podríamos estar incurriendo en esta opción del control C. Vamos al tipo de plagio estratégico y es, bueno, como yo tengo que cambiar algunas cosas, entonces yo empiezo a parafrasear. Y aquí es un, entre comillas, parafrasear. Porque ¿qué es, digamos, la clásica? ¿Ya? Cojo el texto tal cual, lo copio y lo pego, pero para que pues yo no quede como que tan grave, utilizo sinónimos de los términos. Entonces empiezo a buscar un término, busco el sinónimo, lo cambio y así sucesivamente hasta que quedó el nuevo texto, ¿cierto?, que es realmente exactamente igual que el otro, pero pues ya tiene unas modificaciones en donde tiene los sinónimos respectivos y ya está. Hemos creado una nueva obra. No es una nueva obra, porque solamente cambiaste palabras y frases, pero mantuviste el contenido esencial de la fuente, ¿cierto? Esto también se llama plagio y es el tercer tipo dentro de nuestro ranking, hoy el ranking número 7. Empezamos a ser un poco más estrategas y podemos crear una mezcolanza, ¿no?, un remix de diferentes tipos de plagio. Entonces ya yo puedo coger múltiples fuentes y las hago encajar, ¿ya? Uno pensaría que es un poco lo que uno hace, ¿no?, una construcción, pero ya les voy a decir cuál es el verdadero punto cuando usted ya se sale del plagio y cuando realmente es una obra inédita. Y el problema es en la estructura. Como vemos en el meme, tenemos un edificio creado a retazos. Y el problema del retazo precisamente es que es evidente en el proceso de construcción que fue hecho a retazos. Allí es donde, digamos, necesitamos hacer uso de nuestra creatividad y hacer uso de realmente nuestros conocimientos para hacer una verdadera construcción teniendo los elementos, en el caso del meme, los elementos arquitectónicos, ¿cierto?, que me permitan generar la idea, pero una idea realmente novedosa, realmente propia. ¿Listo? Entonces, bueno, vámonos al quinto. Este quinto es curioso porque normalmente está dentro de la línea del autoplagio. ¿Qué significa eso? Que cuando usted ha publicado una obra, ¿sí?, y tiene usted, digamos que esa investigación ya presentada ante
revistas, congresos, incluso hasta su propia institución, ¿sí? Su trabajo de grado, por ejemplo, y usted vuelve y recicla esa obra, recicla esas palabras y las pone en una nueva publicación porque usted es el dueño de sus palabras. Entonces usted recicló, ¿cierto? Entonces usted tomó generosamente del trabajo anterior, que también usted hizo, ¿sí? Nadie se lo quita, pero entonces usted no cita, porque como fue usted, entonces usted la usó. Pues déjeme decirle, señor autor, que al usted ya publicarla, ¿cierto?, en un congreso o en una revista o en un repositorio anterior, pues usted ya no debería volver a publicarla como algo nuevo. Entonces, atención para los que hicieron ya su trabajo de grado y piensan hacer un artículo de su trabajo de grado. Tienen que construir, ¿cierto?, algo que sea novedoso, en donde sí pueden basarse en elementos que ustedes han hecho en su trabajo de grado. Pero, pues, de cierta forma tienen que ustedes coger el hábito de citar, si usted va a coger fragmentos de la vieja obra, ¿ya? Porque si no, entonces estarían incurriendo en este tipo de plagio que se llama el reciclaje. Hay otra mala práctica que utilizan los estudiantes, y es que hay un párrafo de una obra en donde hacen citas, ¿cierto? Se llama la cita de la cita. Entonces cogen todas las citas, las arrastran, las copian y las pegan. Entonces, para cuidarnos, copiamos también las referencias de la cita. O sea, somos incluso un poco más sofisticados para este tipo de plagio. Bueno, nos arrastramos esas referencias y ya quedaron como si fueran nuestras. Entonces ahí tenemos varios tipos de plagio en este ejemplo. Pero, ¿cuál es digamos que el punto crítico aquí? Es que podemos llegar a encontrarnos con referencias que no existen. Esta es la razón por la cual sus profesores insisten en que deben recurrir a bases de datos, en que deben utilizar documentación no de páginas web, no de blogs, ¿sí? Porque estas páginas normalmente están en un tiempo limitado. Entonces aquí normalmente ocurre errores del tipo 404, es decir, que no se encuentran, y es realmente por lo que les menciono. Tomamos el trabajo de copiar y pegar citas y referencias sin ni siquiera percatarnos de buscar cuál es la referencia, sin ni siquiera preguntarnos si realmente está o no activa. Entonces la invitación es que, por favor, que todas sus referencias sí sean pues alcanzables. Lo más recomendado es que ojalá puedan ser de revistas, ¿cierto? Nosotros en biblioteca les llamamos la literatura avalada por pares académicos o literatura académica, y todo lo demás le llamamos literatura gris. Entonces, esta gris, que no es tampoco tan negativa, hay que tener cuidado porque a veces no está siempre, ¿sí? Hay algunos congresos que caben dentro de esta línea de literatura gris y podemos tener problemas de error 404. Y bueno, ya para ir cerrando como estos tipos de plagio, para ahorita sí, bueno, hablar de cómo es que lo vamos a prevenir, vamos a contarles sobre el tipo del agregador, que es tal vez el que nosotros más tenemos en nuestros trabajos. Citamos adecuadamente, ¿sí? Vamos armando, cogiendo elementos textuales, elementos parafraseados, y vamos construyendo el trabajo, como tal vez lo venimos haciendo. ¿Cuál es el problema de este tipo? Es cuando nuestra posición en el trabajo no está clara. Cuando arrancamos el texto diciendo, según Mejía 2021, y arrancamos a hablar de lo que dijo Mejía. Entre tanto, Martínez 2019 nos cuenta que
estamos citando correctamente, luego vamos a referenciar correctamente y finalizamos con otra línea en donde abrimos paréntesis y decimos tomado de Márquez 2015. En este pequeño ejemplo que acabo de dar de 3 autores que cité, en ninguna parte mencioné dónde estoy yo, ¿sí? No mencioné mi posición y la pregunta aquí es, usted lo que hizo fue tomar esas 3 ideas, pero no construyó la suya propia a partir de ellas. Entonces usted hizo un plagio por agregación, ¿sí? Es decir, usted cogió esas ideas y aunque las citó correctamente, no puso su aporte frente a esa discusión. Como en el meme menciona, ¿sí? No hay plagio, yo no he plagiado porque el nombre y las conclusiones son originales. Es un poco lo que pasa en este tipo.